Cuando escuché la cantidad de boca de mi hermano, no pude evitar reír. ¿Qué decías? ¿Cuánto va a costar la boda? $55.000. Ni más, ni menos. Lily lo calculó todo para nosotros. Eso incluye las flores, el catering y el depósito del lugar. Sentado frente a mí con los brazos cruzados con arrogancia estaba mi hermano menor, Brandon, 10 años menor que yo. Un alma perdida con solo 22 años. A su lado se sentaba su prometida, Lily, con una expresión serena. Parecía tener mi edad, quizás un poco mayor. Lily inclinó ligeramente su copa de vino y dijo, bueno, somos familia, ¿verdad? Por supuesto, se supone que debemos apoyarnos mutuamente. Ya veo. ¿Así que quieren que pague $55.000? Sí. Erika, ya heredaste la casa de mamá, ¿no es así? Así que pensamos que es justo que nosotros también recibamos una parte. Digo, el costo de la boda podría salir fácilmente de eso, ¿verdad? O espera, ¿acaso estás pensando seriamente que esa casa es toda tuya, aunque nadie viva allí ahora mismo? Brandon dijo esto con una sonrisa de superioridad, y yo lo miré directamente. Era cierto. La casa que heredé de mamá estaba desocupada. Planeaba mudarme a ella cuando se acabara el contrato de mi apartamento. En ese caso, pagaré hasta $10.000. El resto corre por su cuenta. ¿Qué? ¿Eso es todo? Eso no es nada. Quizás entiendas el peso de nada cuando empieces a trabajar de verdad para conseguirlo. No lo dije en voz alta, pero mi corazón ya se había enfriado. Brandon es el Benjamín de la familia, especialmente adorado por nuestra madre. Fue criado como un pequeño príncipe. Pero la verdad es que yo fui quien más lo cuidó. Cómo preparar su leche de fórmula. Cómo cambiarle los pañales, cómo leerle libros de cuentos. Quizás no era solo una hermana mayor. Fui más como una pequeña madre para él. Y es exactamente por eso que, cuando Brandon, aún sin madurar del todo, echó mano de la herencia de mamá diciendo, somos familia, una parte de mí quiso llorar. El Brandon que una vez conocí había desaparecido. Mi nombre es Erika Bloom. Tengo 32 años. Vivo con mi esposo, que es abogado, y nuestra pequeña hija en una ciudad suburbana en la costa oeste de los Estados Unidos. Yo no estudié Derecho. Pero trabajo en el bufete de mi esposo como secretaria. Mi madre falleció hace 6 meses. En lo que respecta a la herencia, todo depende de los testamentos y los fideicomisos. Después de que me convertí en la fideicomisaria, Brandon y Lily, en cierto modo, empezaron a mostrar su verdadera cara. Ese día, estaba en casa con mi esposo y mi hija. Mi hija tenía dificultades con una tarea de su clase de refuerzo, y yo estaba sentada a su lado revisando su cuaderno, ofreciéndole sugerencias como, ¿por qué no lo intentas de esta manera? Mi esposo estaba en la cocina preparando la cena. Él se encarga de cocinar los fines de semana, y nuestra hija siempre lo espera con ansias. Era un fin de semana normal y tranquilo hasta que sucedió. Brandon me contactó de la nada por primera vez en mucho tiempo. Entonces, ¿por qué exactamente tengo que pagar $55.000 por tu boda? Brandon me llamó de repente y me exigió esa cantidad de dinero. Vamos, es el evento más importante de mi vida. Si pudieras ayudarnos, harías que nuestro nuevo comienzo fuera perfecto. Aún así, esa cantidad es simplemente ridícula. Los gastos de una boda son algo que una pareja debe manejar junta. No es que no quiera ayudar, pero lo máximo que puedo ofrecer son $10.000. Brandon explotó con mi respuesta. ¿Qué? ¿Solo 10.000? ¿Y todavía llamas a esto familia? Estás administrando la herencia de mamá. Pero eso es básicamente lo mismo que quedarte con mi parte sin preguntar. La herencia se dividió de manera justa. Tú estuviste de acuerdo y firmaste los documentos. ¿Cómo sabemos siquiera que eso es lo que mamá realmente quería? Estaba enferma, ¿verdad? Quizás su juicio no era del todo claro. En ese momento, empecé a darme cuenta. Esto no era solo idea de Brandon. Alguien a su lado estaba echando leña al fuego. Y probablemente había comenzado en silencio, incluso antes de que nuestra madre falleciera. Mientras pensaba eso,
Brandon cambió de tema de repente. Bueno, como sea. Ah, por cierto, tu cumpleaños es la próxima semana, ¿verdad? Lily y yo hablamos e hicimos una reserva en un buen restaurante. ¿Qué tal si vamos a cenar juntos por primera vez en mucho tiempo? Me sorprende que siquiera recordaras mi cumpleaños. Claro que sí. Somos familia, ¿no? Su tono era ligero y alegre. Pero pude sentir la intención detrás de él. ¿Puede venir mi esposo también? ¿Qué? Ah, sí. Claro, por supuesto. El día de la cena, mi esposo y yo nos dirigimos al restaurante indicado. Nos llevaron a un espacio semiprivado dividido por un separador. Dentro, Brandon y su prometida, Lily, ya estaban sentados. Oye, feliz cumpleaños, dijo Brandon levantando su copa para un brindis. Gracias, pero este lugar tiene un diseño un poco extraño. Pensé que sería un salón privado, pero hay alguien sentado por allí, ¿no? Miré más allá del separador. En la mesa había 3 personas desconocidas en traje. Aunque era un restaurante, no estaban comiendo. En cambio, había documentos y archivos esparcidos sobre la mesa. No te preocupes por eso. Es un lugar tranquilo, así que supongo que algunas personas lo usan para reuniones de negocios, sonrió Brandon y me ofreció su copa de vino. Lily añadió con una sonrisa radiante. Hoy es una celebración. Intentemos disfrutar, ¿de acuerdo? Aunque nos sentamos, el ambiente se sentía incómodo. A pesar de la conversación trivial, Brandon y Lily estaban claramente inquietos. No dejaban de intercambiar miradas, como si esperaran algo con ansiedad. En ese momento, Brandon sacó el tema. Entonces, Erika, creo que realmente deberíamos volver a hablar de la herencia. Así que esa era la verdadera razón de todo esto. Entiendo que heredaste la casa, Erika, pero sinceramente, no puedo aceptarlo. La voz de Brandon era cortante. Sus ojos estaban llenos de frustración y resentimiento. Tú te quedaste con la casa, y se suponía que yo recibiría una suma global de dinero en efectivo, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Pero mamá declaró claramente en su testamento que todo, incluido el seguro de vida de papá y sus ahorros, debía dividirse de la manera más equitativa posible, expliqué con calma. Entonces Lily, sonriendo a su lado, abrió la boca. Pero también entiendo el punto de vista de Brandon. Esa casa es realmente bonita. Debe valer una fortuna. ¿No deberías reconsiderar cómo se divide? Nadie vive allí ahora, ¿verdad? Eso lo convierte en un desperdicio aún mayor. El rostro de Brandon se iluminó por un momento con las palabras de Lily. Pero era el tipo de confianza que se sentía como si estuvieran tratando de manipularnos. Exactamente. Lily lo entiende. Eso es lo que he estado diciendo. Simplemente vendamos la casa y dividamos el dinero al 50%. De esa manera, realmente tendré algo de libertad. Digo, esa pequeña cantidad de dinero es completamente injusta. Estaba atónita. La herencia que mamá había planeado cuidadosamente pensando en nuestro futuro, ellos intentaban destrozarla con tanta ligereza. No es tan simple. Es nuestro deber respetar los deseos de mamá. Mi esposo asintió en silencio. Aún así, Brandon no retrocedió. Su frustración no era solo influencia de Lily. Parecía que su comportamiento malcriado de toda la vida finalmente estaba estallando. Mientras consideraba cómo responder, Brandon lanzó una rápida mirada hacia el otro lado del separador. Las 3 personas en traje se levantaron y comenzaron a caminar hacia nuestra mesa. Estos son mis abogados. Los invité hoy para que pudiéramos mantener la discusión de manera fluida. Lily sacó rápidamente un sobre y lo colocó frente a mí. Erika, ¿te importaría firmar esto, por favor? Es un acuerdo de delegación para transferir los activos de tu familia a un nuevo fideicomiso. Por supuesto, tu hermano también tiene derechos legales, y esto reduciría la carga para ti. Fruncí el ceño. Espera un segundo. ¿Me estás pidiendo que renuncie al control de los activos? No. Es simplemente una delegación de la autoridad de gestión, continuó Lily con una sonrisa.
Brandon será el fideicomisario del nuevo fideicomiso, y yo seré su cofideicomisaria para ayudarlo. Esto era claramente absurdo. No había forma de que firmara algo así. Justo en ese momento, mi esposo, que había estado escaneando los documentos en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Ya veo. Así que esto es una coacción para la transferencia de activos disfrazada de celebración de cumpleaños. Lily y Brandon se quedaron helados. ¿Qué estás diciendo? ¿Y quién eres tú para decir eso? Soy el esposo de Erika, y también soy abogado. ¿Qué? He revisado brevemente este acuerdo. Es un documento que pretende ser un contrato de delegación. Pero en realidad es una clara transferencia de propiedad. El hecho de que Lily, la prometida, figure como cofideicomisaria hace de esto un flagrante conflicto de intereses. Su tono era tranquilo pero implacable. Si Erika firmara esto, podría constituir un delito de coacción o incluso fraude. Y para que lo sepan, toda esta conversación ha sido grabada desde el principio. Ante eso, mi esposo sacó tranquilamente una pequeña grabadora de voz del bolsillo interior de su traje y la colocó sobre la mesa. Bip. Una luz roja parpadeó, señalando que la grabación había comenzado. El rostro de Lily se contrajo al verla. Brandon murmuró, y luego se quedó en silencio. Uno de los abogados de traje comenzó a moverse nerviosamente como si se preparara para irse. Esta no es la situación que anticipábamos. Por favor, discúlpeme por hoy. ¿Yo? Yo también debería irme. Los tres abogados se levantaron y se fueron uno por uno, como huyendo de la escena. Esperen, un momento, gritó Brandon en pánico, pero la marea ya había cambiado. Me habían subestimado, asumiendo que era una hermana mayor fácil de manipular. No sabían nada de quién era yo realmente. Ahora bien, ¿están listos para continuar esta discusión en un entorno formal? Mientras volvía a colocar suavemente mi copa de vino sobre la mesa, pude ver cómo la sangre desaparecía del rostro de Brandon. Su expresión ya no reflejaba la de una celebración. Puede que haya cosas demasiado difíciles de discutir aquí. Afortunadamente, mi bufete de abogados está a solo un corto paseo de este restaurante. ¿Estarían dispuestos a acompañarnos allí? Mientras mi esposo se levantaba y hablaba en voz baja, Lily palideció y Brandon miró a su alrededor nerviosamente, como si buscara una ruta de escape. Varios minutos después. Estábamos dentro de una oficina a solo 3 minutos a pie del restaurante. La sala de recepción era sencilla y tranquila. Había archivadores alineados en la pared. Y algunos documentos ya estaban dispuestos sobre la mesa. Brandon y Lily se sentaron uno al lado del otro en el sofá, mientras mi esposo y yo tomamos asiento en el lado opuesto. Había algunos documentos sobre la mesa, y encima de ellos, la grabadora de voz continuaba parpadeando con su luz roja de manera constante. Entonces, ¿qué hacemos exactamente aquí? Habló Lily con una sonrisa, tratando de ocultar su inquietud, pero mi esposo no respondió. En su lugar, colocó un grueso archivo frente a él y lo abrió lentamente. ¿Podrían echar un vistazo a esto? Por favor. Sacó una parte del informe y se lo entregó a Brandon. Este es el informe de un investigador privado encargado en vida por la difunta Violet Moore, su madre. ¿Un investigador privado? Brandon frunció el ceño, y los ojos de Lily se abrieron de par en par. El sujeto de la investigación eres tú, Lily. Este informe contiene un registro detallado de tu comportamiento hacia la madre de Erika. Mi esposo comenzó a leer en voz alta. Lily visitó a varios vecinos del objetivo, haciendo preguntas como: ¿La señora Moore ha estado actuando un poco extraña últimamente? De una manera que causaba preocupación. El sujeto intentó recopilar información sobre la situación financiera del objetivo utilizando una identidad falsa. El historial confirma contactos previos con otras mujeres mayores de medios de manera similar. Los labios de Lily temblaron. Espera un segundo. Eso es. No puedes salir de esto con palabras. Por primera vez, intervine con una voz fría. Mi madre sintió que algo no estaba bien contigo desde el principio. Apareciste diciendo que eras la novia de su hijo. Pero sabías demasiado sobre su salud y sus finanzas. Al principio me lo confió a mí, pero sin pruebas concretas,
ella misma contrató a un investigador privado. Saqué un sobre de mi bolso. Era otro juego de documentos que mi madre me había confiado. ¿Y esto? Lo que saqué fue un borrador de solicitud de un acuerdo de tutela escrito por Lily. La fecha era de una época en que mi madre todavía estaba viva. Estabas preparándote para solicitar una tutela voluntaria afirmando que mi madre era mentalmente inestable. En otras palabras, intentabas invalidar su testamento y su autoridad financiera y convertirte en su apoderada legal, lo que te daría el control directo sobre sus activos. Lily se quedó sin palabras. Sus manos estaban apretadas con fuerza sobre sus rodillas. Esto es increíble, susurró Brandon en voz baja. Lily, ¿de verdad llegaste tan lejos? Yo estaba pensando en ti. No. Eso no es cierto. No estabas pensando en mí. Estabas cegada por el dinero de mi madre. Ante esas palabras, los ojos de Lily vacilaron. Brandon, hablé lentamente. Si realmente creías que ella era alguien en quien podías confiar, entonces compartes la responsabilidad. Brandon se mordió el labio y no tuvo nada que decir. Pero escucha. Coloqué suavemente los documentos sobre la mesa y miré a mi esposo. Tu madre no se rindió por completo contigo. Se aseguró de que las cosas se dividieran equitativamente. Si no hubieras pedido más, podrías haber mantenido tu legítimo lugar como su hijo. Mi esposo continuó. Sin embargo, las acciones que ambos tomaron fueron el equivalente a tirar ese derecho por la borda con sus propias manos. La luz roja de la grabadora continuaba parpadeando en silencio. Ese pequeño pulso constante parecía la advertencia final para Lily y Brandon. Lily, completamente agotada, bajó la cabeza y se quedó en silencio. En medio del silencio, mi esposo señaló lentamente la grabadora de voz que estaba sobre la mesa. Por cierto, toda esta conversación también se está grabando. La luz roja de la grabadora de voz brillaba constantemente, indicando que estaba en uso. Lily levantó la vista por un momento. Sus ojos mostraban claramente miedo. Un suspiro silencioso escapó de sus labios mientras su garganta se movía. Mi esposo continuó con voz tranquila: si hay alguna sospecha de coacción o acuerdos fraudulentos, esta grabación puede ser presentada como prueba válida. Por supuesto. A través de los canales legales apropiados. Lily bajó la mirada, sus hombros temblaban. Pero entonces, en el siguiente momento, en lugar de refutar nuestras palabras, Lily frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Tengo un contrato firmado con Brandon. Tu lógica legal no se aplica aquí, y levantó la voz. Como si afirmara la absoluta legalidad de lo que sostenía. Pero mi esposo recogió un documento en silencio y respondió con frialdad: ese supuesto contrato es simplemente un memorando. No tiene fuerza legal. No es un acuerdo de compromiso formal ni un contrato de división de herencia legalmente vinculante. Por lo tanto, la probabilidad de que sea invalidado es extremadamente alta. Lily vaciló por un momento, pero rápidamente replicó: no seas ridículo. Este es mi as en la manga. Si crees que voy a perder contra ti, estás muy equivocado. No me voy a rendir. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió furiosa hacia la puerta. Van. La puerta se cerró violentamente detrás de ella. Vaya mujer tan tempestuosa. Mi esposo dejó escapar un pequeño suspiro y comenzó a ordenar los documentos sobre la mesa. Después del arrebato y la partida de Lily, Brandon permaneció encorvado en su silla, con aspecto de estar completamente agotado. Dada la forma tan completa en que fue expuesta, esa reacción era de esperar. Pero aún así no podemos bajar la guardia. Asentí firmemente. Esto aún no ha terminado. Brandon, lo siento, pero a partir de aquí, necesitamos tener una discusión familiar. ¿Te importaría quedarte un poco más? Mientras mi esposo hablaba, apagó la grabadora de voz. La luz roja que indicaba que estaba grabando se apagó. Hablaré con Lily como es debido. ¿Pero por qué estaba siguiendo ciegamente a alguien como ella?, murmuró Brandon. Su voz distante.
La arrogancia que había mostrado hasta ese punto había desaparecido. Con los hombros caídos, parecía un niño perdido. Incluso darse cuenta de eso es un paso adelante. Dije en voz baja. Pero lo que le hiciste a mamá, y a mí, eso no desaparece. Brandon mantuvo la cabeza gacha, mordiéndose el labio. ¿Crees que mamá siempre creyó en mí? No dije nada por un momento. Luego dejé escapar un pequeño suspiro y saqué un sobre de mi bolso. Esta es una carta que mamá escribió para ti antes de morir. No estaba segura de si debía dártela. Pero creo que ahora estás listo. Coloqué el sobre la mesa. Ella realmente creía que podías cambiar, hasta el final. Por eso dividió la herencia equitativamente. Pero sabes, dar la misma cantidad de dinero y dar el mismo nivel de confianza, no son la misma cosa. Brandon miró el sobre sin decir una palabra. Extendió la mano para cogerlo. La retiró y la extendió de nuevo. Esa vacilación reflejaba su confusión interna. He sido un idiota. Ante esas palabras, entrecerré los ojos un poco. Eres un idiota, pero no es demasiado tarde. Mi esposo habló entonces en mi lugar. Lo que importa ahora es lo que elijas hacer de aquí en adelante. Brandon asintió profundamente. Arreglaré las cosas con Lily también. No quiero acumular más deudas. No podría mirar a mamá ni a ti, Erika, a la cara. No me importa lo que pienses de mi cara. Simplemente deja de pisotear aquello en lo que mamá creía. Me levanté y coloqué suavemente mi mano junto al sobre. Deja de usar, porque eres mi hermana, como excusa para depender de mí. Eso se acaba aquí. Brandon asintió con un pequeño pero definitivo gesto. Bueno, entonces, mi esposo se dirigió a mí con una pregunta, pareciendo casi alegre. ¿No sería divertido si simplemente dejáramos pasar esto? ¿Qué tal si tomamos una pequeña contraofensiva? Por supuesto, respondí. Tampoco pienso perder. ¿Y tú, Brandon? Hubo una breve pausa antes de que Brandon levantara la vista. Con el rostro rígido. ¿Qué? Dejó escapar un suspiro lentamente y habló como si hubiera tomado una decisión. De acuerdo, lo haré también. No dejaré que se salga con la suya. Todos asentimos el uno al otro. Esta batalla no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Unos días después, en el glamuroso salón de banquetes de un hotel. Amigos y familiares se reunieron para celebrar a Brandon y Lily. Lily llevaba un hermoso vestido y saludaba a los invitados con una sonrisa segura. Lucía radiante. Como si nada hubiera pasado en el bufete de abogados el otro día. Mi esposo y yo llegamos juntos al lugar. Habíamos decidido a propósito no cancelar esta recepción de boda. Era el lugar perfecto para exponer lo que ella había hecho. Si simplemente lo dejábamos terminar aquí, Lily seguiría adelante y engañaría a otra persona. Así que decidimos enfrentarla con la verdad allí mismo. Con una tranquila resolución en mi pecho, me senté. El presentador se paró en el escenario y anunció, ahora. Escuchemos unas palabras de los novios. Lily se levantó con una sonrisa, tomó la mano de Brandon y comenzó a caminar hacia el micrófono. Fue en ese preciso momento. Antes de eso, puedo decir unas pocas palabras. Me levanté en silencio y tomé el micrófono. Un murmullo se extendió por la sala. A todos, gracias por venir hoy. Lamento sacar este tema en una ocasión tan feliz. Pero por favor, permítanme un momento para hablar. A mi lado, mi esposo sacó silenciosamente una grabadora de voz de su bolso y la colocó sobre la mesa. El brillante botón verde de reproducción parecía listo para invocar las voces del pasado. Era el audio que grabamos durante esa cena de cumpleaños. Todo había conducido a este momento. Hace unos días, Brandon y Lily me invitaron a un restaurante con el pretexto de una celebración de cumpleaños. Pero allí, fui presionada, acompañada por 3 abogados. Para firmar la cesión de los derechos de la casa y los bienes que heredé de mi madre. El murmullo silencioso en la sala se hizo más fuerte. Los invitados comenzaron a mirarse unos a otros. Por si acaso, mi esposo y yo grabamos la conversación.
Me gustaría compartir una pequeña parte con todos ustedes. Mi esposo presionó un botón, y la voz de Lily resonó por todo el salón. Erika, si firmas ahora mismo, todo estará arreglado. Déjanos la gestión de la herencia a nosotros. Este es un acuerdo familiar, ¿verdad? Brandon también lo entiende, ¿no? No te preocupes. Es fácil de convencer. No se resistirá. En el momento en que todos reconocieron que era la voz de Lily, la atmósfera en la sala se congeló. Además, mi madre había contratado a un investigador privado antes de fallecer. El investigador reunió pruebas de que Lily había estado preguntando a los vecinos sobre la salud mental y la situación financiera de mi madre. Le entregué uno de los documentos que mi esposo sostenía a Lily. Su rostro palideció en un instante. Este es su verdadero motivo. Este matrimonio no se construyó sobre el amor o la confianza. Fue un plan calculado para apoderarse de los bienes. Espera, eso es un malentendido, gritó Lily. Brandon, por favor, créeme. Yo de verdad. Pero antes de que pudiera terminar, Brandon dio un paso al frente. Es suficiente. Después de escuchar todo, finalmente desperté. Fui un tonto al hacer lo que me dijiste e intentar engañar a mi hermana. No puedo traicionar más a Erika. Brandon, ¿qué estás diciendo? Cancelo la boda. Se acaba aquí. El rostro de Lily se torció en una sonrisa desquiciada. No seas ridículo. Todo esto es solo una actuación. Están todos compinchados para arruinarme, ¿no es así? ¿Quién creería esta farsa? Todo el mundo está viendo esta farsa ahora mismo, junto con las grabaciones y las pruebas. La voz tranquila de mi esposo resonó con fuerza por todo el salón. Y entonces Lily, sin recibir apoyo de nadie, tropezó hacia atrás, derribando su silla, y huyó de la sala. Nadie la siguió. En el silencio que regresó al salón, respiré hondo. Nos habíamos preparado para este momento. Finalmente, todo había terminado. Brandon, abandonado en el salón de bodas. Tomó el micrófono con una expresión solemne. Lily se había ido, pero él no huyó. A todos, lo siento de verdad, dijo sinceramente, sin rastro de su irresponsabilidad o encanto superficial anterior. Le hice cosas terribles a Erika, simplemente siguiendo las indicaciones de Lily. Intentar usar a mi familia por dinero fue vergonzoso y lamentable. La sala permaneció en silencio. Pero nadie se rió de él. Pero de ahora en adelante, viviré correctamente. Conseguiré un trabajo estable y no dejaré que nadie me controle de nuevo. Erika, de nuevo, lo siento mucho. Ante esas palabras, asentí levemente y entrecerré los ojos con suavidad. La atmósfera en el salón se suavizó. Sintiendo el cambio, el presentador cambió el tono. Bueno. Aunque la novia lamentablemente está ausente, nos gustaría invitar a unas palabras del novio y su familia. Tomé el micrófono una vez más, sonriendo con amabilidad. Gracias a todos por venir hoy. Se suponía que esta sería una ceremonia de boda alegre, pero en cambio, creo que hoy será recordado como un punto de inflexión diferente. La familia puede ser difícil, pero también es insustituible. Hoy, mi hermano y yo decidimos enfrentarnos de nuevo como una verdadera familia, y haré todo lo posible para apoyar al hermano que está tratando de crecer. Siguieron aplausos. Fueron silenciosos y cálidos. Un largo día finalmente llegaba a su fin. Han pasado varias semanas desde la supuesta boda. Ahora estoy sentada en la sala de estar de la casa que heredé de mi madre, disfrutando de la suave luz del sol de la tarde junto a mi esposo. Hay té caliente en nuestras tazas, y la vegetación de principios de verano se extiende más allá de la ventana. Ese día ya parece un recuerdo lejano. Brandon realmente cambió después de eso. Consiguió un trabajo en una empresa local, y el otro día me dijo felizmente, mi periodo de prueba acaba de terminar. Por supuesto, las cosas con Lily terminaron oficialmente, pero quizás esa ruptura fue en realidad el verdadero comienzo para él. Gracias, Erika. Finalmente siento que estoy viviendo mi vida de verdad. Cuando Brandon dijo eso por teléfono, sentí un verdadero alivio desde el fondo de mi corazón. La herencia ya se ha distribuido correctamente.
Y todo procedió de manera justa y fiel, tal como deseaba nuestra madre. Parte del fideicomiso se donó a un grupo de apoyo contra la violencia doméstica en el que mamá participaba. Y se creó un pequeño fondo en su nombre. Ahora soy voluntaria en esa organización. Una vez a la semana, ayudo a responder llamadas de apoyo y a coordinar la ayuda. Al principio, pensar en mamá me dificultaba respirar, pero ahora escuchar a alguien decir gracias me hace sentir que estoy haciendo algo significativo. Un día, mientras estaba en una cafetería después del voluntariado, creí escuchar la voz de mi madre. No tienes que excederte, pero tu fortaleza puede ser la luz para otra persona. El verdadero deseo de mi madre era simplemente que viviéramos vidas decentes. No por la riqueza, no por el estatus, solo vivir con sinceridad y seguir nuestros propios caminos. ¿Y ahora? Siento que estoy empezando a entender eso. Mami, ¿qué hay para cenar esta noche?, gritó la voz de mi hija desde la cocina. Me reí y me levanté. Quizás tu filete hamburguesa favorito. Las risas llenaron nuestro hogar. Después de una larga lucha, finalmente hemos protegido los deseos de nuestra madre. Y poco a poco, estamos reparando los lazos de nuestra familia. La casa que ella tanto apreciaba es más que un simple edificio para mí. Y de ahora en adelante, quiero seguir viviendo aquí, llevando su recuerdo en mi corazón y construyendo días de paz, en silencio.